Ok, buenas noches, muchas gracias a todos por estar acá. Hoy hay café gratis para todos. El viejito es el que tiene la botella para curar el cafecito con algo. El que quiere puede pasar con el viejito. Voy a dar algunas indicaciones sobre la presentación de hoy. Esto es la típica estampilla, es un solo valor que difícilmente se puede mostrar en un solo marco. Yo tengo casi un marco para poder mostrar, es sumamente difícil. De hecho, es considerada en escasez, por lo que les voy a explicar posteriormente, la estampilla más difícil que hay de Costa Rica usada postalmente. Vuelvo y les comento de que esto es una acumulación de material. Nunca ha sido mostrada, nunca ha sido montada y está lista para hacerse algún día. Vamos a ver los antecedentes. Para contarles, esta estampilla es una estampilla que es semipostal y no está considerada así en los catálogos especializados. Es una estampilla que se emitió en Costa Rica con permiso del gobierno de que el dinero no entrara en sus arcas y que fuera directamente para una fiesta en la Escuela Normal de Heredia. Escuela Normal se conoce en Costa Rica como la universidad en donde se forman los maestros. Y fue una fiesta que ellos tenían y se emitieron 25,000 estampillas para esta fiesta. Luego vamos a hablar de don Julio Acosta García, el presidente de la época. Como es obviamente de café, hay una pequeña introducción a las exportaciones de café. Luego, la participación que ha tenido el café en las monedas, billetes y boletos durante la trayectoria de la historia de Costa Rica, la carreta típica que está muy ligada, el decreto de circulación, las pruebas, la emisión, las variedades, la historia postal y las referencias para terminar. Aquí les muestro la fachada, en los planos originales de la fachada del edificio que era el Liceo de Heredia. Heredia es una ciudad que ya forma parte casi del gran área metropolitana de San José, queda más o menos a unos 15 kilómetros, y en este lugar el gobierno decidió hacer la escuela normal en un edificio que ya estaba construido, que era el edificio del Liceo de Heredia, pero se le hizo una remodelación a la fachada, que es lo que se muestra en los planos. Asimismo está el escudo de la escuela normal en la parte superior izquierda. Fotografías de la época, de la construcción, de la remodelación de la entrada, y luego una fotografía desde la esquina del edificio tomando ambos lados. Por decreto número 10 del 28 de noviembre del año 1914, siendo presidente Alfredo González Flores, la Escuela Normal de Heredia se funda. Estaba completamente dedicada a la formación de maestros, y en Costa Rica el ser maestro egresado de la normal le daba el acceso directo para poder ingresar a la escuela de Derecho de la universidad y alcanzar un mejor estatus académico. Acá tenemos fotos de la época en donde se muestran diferentes aspectos. Interesante la foto de la derecha, en donde se ve la clase de 1921, que es el año en que se emitió esta estampilla, la del 22 y la del 25. Si ustedes notan por la cara de las personas, principalmente los hombres, las personas tienen más o menos, están en los 20 bajos de edad, o sea que eran personas recién egresadas, eran todas personas jóvenes.
Don Julio Acosta García fue presidente de 1920 a 1924 y él, como recordarán en las otras presentaciones de los otros sellos, se dedicó a hacer una promoción del café, que era el producto al que él le apostó como el producto que iba a sacar a Costa Rica de la pobreza. La primera que emitió fue el centenario del cultivo del café, la que hoy vamos a platicar. Luego siguió con el Compre Usted de Costa Rica y los saquitos de café que ya se las he dado. Don Luis Fernando Díaz se encargó de hablarles acerca de las canalías y luego hay una pendiente de una Cinderella que fue emitida y que acompañaba muchas de las cartas que circularon en Costa Rica entre el año 25 y el año 35 aproximadamente. Las exportaciones del grano de oro, como les comenté, fue algo muy importante para la economía de Costa Rica. Este es el beneficio de don Minor C. Kitt, que fue una persona muy ligada a la construcción del ferrocarril hacia el puerto de Limón y del cual se encuentran muchísimos sobres de primera emisión que están dirigidos a él, ya que era el hombre de un alto poder económico y de un alto estatus en la sociedad costarricense para la época. En Costa Rica al café se le llama el grano de oro, casualmente porque desde que se comenzó a exportar este producto hacia el extranjero, principalmente a los mercados europeos, el Costa Rica recibió muchísimos ingresos a causa de esas exportaciones. Como recordarán y ya les había comentado, las exportaciones en Costa Rica empezaron como una exportación a Panamá de 2 sacos de café, luego una segunda exportación a Chile, en donde los chilenos que compraron muy hábilmente cambiaron los sacos y los reexportaron a Europa como producto de nacionalidad chilena. Y la parte más importante, y es cuando empiezan realmente las exportaciones de café hacia suelo europeo, fue cuando William Leclerc vino a Costa Rica en 1840 y convenció a uno de los principales caficultores de la época, el señor Fernández, para que le entregara la cosecha. Él la llevaba a Europa y luego él volvía con el dinero después de venderlo. Yo no sé qué tuvo que hacer para convencerlo, pero lo convenció y no solo le dio la cosecha de él, sino que la cosecha de varios amigos. El señor Leclerc se fue para Inglaterra y 5 años después volvió a Costa Rica con todo el dinero que le adeudaba al señor Fernández y a sus amigos que habían aportado la cosecha de café, y ahí fue a donde inició las exportaciones formales hacia Europa, porque a raíz de que el señor Leclerc hacía sus entregas, la gente gustaba mucho del café de Costa Rica. En este caso le muestro un sello que Costa Rica emitió y un billete en donde se muestra el barco del señor William Leclerc, que fue quien realmente inició las exportaciones de café para Costa Rica a Europa. El café siempre ha estado ligado a muchos aspectos. No sé si todos están familiarizados, pero lo que les presento son boletos de café. Esto es una especie de vale o contraseña con la cual los caficultores le pagaban o le pagan a los recolectores, y por cada cajuela de café que se recolecta, ellos entregan una moneda equivalente. Las hay de varias denominaciones, las hay de media cajuela, de una cajuela, de 5 cajuelas, de 10 cajuelas. Y esto es
en las zonas cafetaleras de Costa Rica, básicamente dinero en efectivo, porque con este dinero es que pueden pagar sus compras en el almacén de abarrotes de la localidad y pueden hacer muchas cosas o cambiarlo en dinero en efectivo como lo deseen. Muchas veces esto se prestaba para pequeños problemas porque generalmente los beneficios o los plantíos de café que están en zonas muy remotas, el mismo dueño era el dueño del hotelito, el dueño del almacén, el dueño de todo, así que él hacía negocio redondo aceptando su propia moneda emitida por él, que son estos boletos de café. También para lo que los desconocen, el coleccionismo de boletos de café en Costa Rica es algo tan importante y tan grande como coleccionar monedas o billetes o estampillas, porque son muchísimas las variedades que hay y es realmente un hobby muy interesante para quienes coleccionan los boletos de café. Luego les voy a mostrar de que en las monedas el café siempre ha estado presente. Desde la primera moneda en donde apareció una mata de café en 1849, que es la que ven a su mano derecha de la pantalla, y a su mano izquierda, conforme han ido apareciendo, todas las monedas de Costa Rica tienen el café presente, siempre la ramita de café o las dos ramas de café siempre han estado presentes como una alegoría y un agradecimiento por tantas cosas que el café nos ha dado. Asimismo ha sucedido con los billetes. Ahí les muestro 6 billetes que han sido emitidos en Costa Rica a lo largo de los últimos 100 años, en donde se muestra las alegorías de café en cada uno de ellos. Ahora hay algo muy interesante que son las carretas de bueyes. Las carretas de bueyes es algo que nosotros tenemos como algo muy nuestro, difícilmente existe en otros países, y la carreta de bueyes era el medio de transporte con el cual la cosecha de café o la cosecha de cualquier otro producto de exportación se sacaba del Valle Central de San José hacia los puertos. Si ustedes recuerdan en la charla de los saquitos de café, yo les presenté una fotografía de una larga fila de carretas que iban de Turrialba hacia el puerto de Limón para poder entregar a los barcos las cosechas. Y desde San José hasta Punta Arenas, para que ustedes tengan una idea, se duraba alrededor de 12 días. Y ojalá que no fuera invierno, porque si no los caminos que eran de tierra y no eran caminos, sino que trochas, estaban llenos de fango. Las ruedas, que es lo que en Costa Rica se ha aprovechado como un souvenir o como una imagen del país, eran unas ruedas de madera sólida, sin radios. Esto era un híbrido entre los que usaban los aztecas y la rueda de radios introducida por los españoles para poder avanzar en el barro sin poder atascarse. En tiempos pasados y en el tiempo en que nos referimos de 1921, generalmente era el único medio de transporte que había en la familia. Los bueyes y las carretas eran los que transportaban a los campesinos hacia las iglesias los días domingos para asistir al culto, y entre más adornada estuviera, entre los bueyes fueran de mejor raza, simbolizaban un estatus social y diferenciativo entre las personas. Acá tenemos diferentes aspectos del arte que se desarrolló desde principios del siglo XIX, de pintar las carretas, de pintar las ruedas. El año entrante, cuando estén por acá para la exposición, los vamos a llevar a un lugar en donde podrán apreciar eso y en donde están la mayoría de los artesanos que se dedican a hacer estas pinturas, que son hechas a mano. Ninguna de estas ruedas se hace
en una máquina o en una fábrica, sino que todas son pintadas a mano. Una de las cosas importantes, y una vez al año hay un desfile en la ciudad de San José de los bueyeros que todavía sobreviven, que traen sus carretas, es el canto que tienen las carretas. Las carretas cuando las ruedas giran, tienen un sonido propio. Cuando el metal golpea el cubo de la rueda, y entonces la carreta tiene un sonido que es característico. De hecho, en las zonas alejadas, en el campo de San José, cuando se oye el canto de una carreta, los vecinos saben perfectamente bien quién es el que viene, porque todas las carretas tienen un sonido completamente diferente al andar. Ya entrando en el sello del centenario del cultivo del café, es el primer sello en Costa Rica que fue impreso por la imprenta nacional, que Julio Acosta autorizó que se emitiera. Fue el primer sello conmemorativo y el primer sello semipostal, aunque no consta en los catálogos especializados de esa manera. Tuvo una circulación única de 17 días de vigencia y luego quedaron desmonetizados. El dinero que se colectó fue directamente para la fiesta de la escuela normal y no ingresó al erario público. Fue grabado y diseñado por Antolín Chinchilla, fue de uso voluntario, no obligatorio. Fue el primer sello de tamaño grande. Hasta la época todos los sellos habían sido de la mitad del tamaño aproximadamente. Y por primera vez en Costa Rica estaba muy ligado a la filatelia francesa y se imprimieron estos sellos con una franja de Ted beige al medio, lo cual es una característica de que estos sellos estén impresos en Ted beige en el pliego. Acá tenemos el decreto con el cual se emitió el sello. Tiene varias características que se las comento. Lo primero es la autorización de que sean 25,000 sellos especiales con un valor de 5 céntimos, en el cual se indica de que la validez es 8 días antes y 8 días posteriores al día de la fiesta que se tenía en la escuela normal, lo cual hace una totalidad de 17 días, como le comenté, y hay que retirarle 2 días que fueron domingos en esas 2 semanas, por lo cual efectivamente la circulación fue de 15 días. Nada es perfecto. 2 días antes de la fiesta, a uno de los alumnos de la escuela normal se le ocurre suicidarse. El estudiante Gonzalo Ovares decidió quitarse la vida y echó por tierra la fiesta que tenía meses de preparación. Los organizadores, viendo lo grave de la situación, porque se suicidó dentro de la escuela normal y para guardar un periodo de duelo, pospusieron la celebración para el sábado 9 de junio, lo cual era una fecha ya posterior a la habilitación de circulación del sello. El sello salió efectivamente a la venta el día que tenía que salir, según se muestra acá en 2 diarios. Hay 2 noticias relevantes y una es de que el sello se está vendiendo muy bien. Y aquí hay algo que aclararles. La mayoría de las personas que compraban los sellos no los compraban para poner cartas al correo, sino que lo hacían como una donación y un apoyo a la escuela normal. Esa es la razón por la cual este sello es sumamente escaso en historia postal y también escaso en sellos, porque, como les comento, la gente los compraba y los guardaba y no se sabe qué se hicieron, pero no era para utilizarlos. En algún momento, como la totalidad del 100% de la emisión se vendió, hubo
entre comillas, bolas llamamos en Costa Rica, son cuentos de que iba a haber una segunda tiraje para poder satisfacer las necesidades de la gente que llegaba a comprar y ya no tenía posibilidad porque no habían, pero el gobierno se negó a elevar la cantidad de 25,000 estampillas emitidas porque ya eran 25,000 portes, entre comillas, que estaba perdiendo al no recibir dinero por ellos. Ahora les muestro los sellos. Acá tenemos en primera instancia las pruebas del marco imperforadas. En la par de la derecha, ustedes pueden leer que dice que es la posición 42. La posición 42 es identificable porque existe una mancha sobre las letras N, A, R, I, O de centenario. Y así sucesivamente, el pliego consta de 16 variedades en 16 posiciones diferentes que son fácilmente identificables y las vamos a ir viendo una a una. En este caso de las pruebas del marco imperforado se desconoce la cantidad de sellos que fueron impresos. Se supone que únicamente fueron 2 pliegos porque de otras pruebas que sí se sabe que fueron impresas existe documentación de que se imprimieron 2 sellos, así que probablemente de estos también fueron 2 sellos. Acá tenemos más pruebas y tenemos acá indicado con la flecha un error de impresión porque el papel tenía imperfecciones y tiene como un pedazo de papel adherido porque no salió bien del molino de papel y la impresión se dañó un poco en la impresión. La posición de arriba es la posición número 12 porque tenemos un punto blanco sobre la parte final de las letras centenario. Aquí, como les había mencionado, en el pliego hubo 2 filas que hacían Ted Besh y aquí está el marco imperforado, en donde se identifica la posición 27 porque tiene una mancha en esta posición arriba de las letras centenario. Acá tenemos un bloc de 12 sellos, es la pieza más grande conocida de la prueba Ted Besh del marco imperforada, en donde están identificadas las posiciones, acá 24, 19, 4, 10 y 25. Y ahora entramos a las pruebas perforadas del marco, que tampoco se conoce cuántas fueron la cantidad, pero se asume que fueron 2 pliegos únicamente. Acá seguimos con las pruebas y hay algo interesante que quiero que noten porque posteriormente lo vamos a ver. El par tiene una perforación muy brusca, el par tiene una perforación que no es bien hecha y sin embargo la prueba de la derecha tiene la perforación correctamente hecha. Se cree de que como era la primera estampilla impresa a Costa Rica, las agujas de los peines de perforación no tenían un buen filo y por eso es de que hay estampillas de que tienen una muy buena perforación y otras que tienen muy mala perforación. Acá tenemos una prueba del marco perforada en Ted Besh. Esta prueba es de la colección Castro Harrigan, identificadas con la posición 23 y 27 por los puntos sobre Nario la 27 y sobre Zen la posición 23 en el Ted Besh. Ahora ya nos vamos a la prueba del sello imperforado. Así era como iban a quedar los sellos y de este sí se tiene conocimiento de que fueron únicamente 2 pliegos los que fueron impresos,
o sea que fueron impresos 100 sellos porque los pliegos eran de 50 sellos. Identificada la posición número 8, y esto se sabe porque ustedes ven un punto blanco a la derecha de la puerta del edificio, con lo cual lo hace identificable. Acá tenemos diferentes pruebas del sello. Tenemos la posición número 42, que es el punto blanco sobre el enario, y la posición 48, que es el bloque azul completamente sobre la E de correos. Y este sello tiene otra característica de que tiene ligeramente el centro negro desplazado hacia arriba, lo cual permite ver acá una línea blanca. Esta es la prueba del sello imperforada en TED Beige, identificada la posición número 25 en el pliego. Existían 10 pares, existen únicamente 10 pares. Son 5 pares por cada pliego de los 2 pliegos que fueron impresos. Y como ustedes ven que yo tengo todas estas pruebas, las pruebas no fueron destruidas y pasaron al mercado filatélico. La prueba del sello TED Beige imperforado, la posición 21 identificada porque hay un punto blanco a la derecha de la puerta del edificio. Ahora, hubo una prueba en papel en color rosado, la cual les muestro acá. Solamente se imprimieron 2 pliegos de 50 sellos, lo que hace que solo 100 sellos en color rosado existan. Pero los 2 pliegos en papel rosado eran de diferente tono de rosado, como ustedes lo pueden ver en las imágenes. Uno era papel rosado claro con impresión en claro y otro era papel rosado oscuro con una impresión más oscura. Tenemos una referencia tomada del repertorio filatélico escrita por don Fredo Nil, en donde Gamaliel Noriega le decía que para proceder con la impresión de los sellos, la Imprenta Nacional envió a la Dirección General de Correos, el señor Gamaliel Noriega era el director general de Correos, para su examen y aprobación 2 pliegos en papel blanco sin perforar y 2 pliegos perforados en papel rosado, lo cual de aquí sí sabemos de que fueron 2 pliegos de cada una de las pruebas finales. Al final se escogió en papel blanco y no el rosado, y aquí se muestra la posición número 50, firmada por el señor director general de Correos, don Gamaliel Noriega, con lo cual aprobaba y autorizaba la fabricación del sello. Ahora ya tenemos el sello definitivo, que fue como salió o dio vida a la circulación de la emisión. Acá tenemos la posición número 4 identificada porque la letra C de Correos está cortada por una mancha blanca, por un punto blanco, perdón. La emisión regular en TED Beige. Los sellos fueron impresos en marco azul con viñeta negra, pliegos de 50 sellos en una configuración de 5×10. Se imprimieron 500 pliegos, 25,000 sellos. Cada pliego tenía pares de TED Beige, 5 por pliego. Existen 2,500 pares de TED Beige. Fueron impresos con piedra litográfica y la circulación estuvo autorizada por 17 días, eliminando los domingos 26 de junio y 3 de julio, que en ese entonces el correo no trabajaba en Costa Rica. Tenemos pares normales de la emisión en TED Beige, los cuales tienen las posiciones identificadas. Y acá tenemos el pliego
el pliego, que es la mejor referencia para poder identificar todas las variedades. Se conocen 3 pliegos, 2 están en mi colección y 1 está en la colección Castro Harrigan. Aquí está el estudio de las variedades en el pliego. El estudio fue hecho por el filatelista norteamericano Frederick Meyer, el cual era el mejor, principal o más grande coleccionista de estampillas que Costa Rica ha tenido. Y el 90% de los sellos mostrados acá provienen de su colección, ya que yo tuve la posibilidad de accesar a comprar todo el material. Es importante que conozcan de que los puntos blancos, si ustedes ven, hay 15 variedades de puntos blancos y hay una única variedad que es la E sólida, el punto sólido sobre la E de correos. Fueron progresivas, o sea que empezaron los puntos muy pequeños y conforme fue avanzando la impresión, estos puntos se hicieron más grandes. Ahora entramos con el estudio de las perforaciones. Los sellos en la perforación vertical fueron bastante constantes, pero la perforación horizontal tuvo muchos problemas, pero no tanto era por la perforación, sino que los daditos con los cuales se hizo la piedra litográfica no estaban totalmente centrados uno del otro como debió haber sido lo correcto, y ahora lo vamos a observar, de que hay unos sellos que están desplazados hacia la izquierda y hacia la derecha, lo cual hacía de que no quedaran los sellos bien perforados, porque al estar corrida no la impresión, sino que el dado, se daba el problema de que los sellos no tenían una perfecta perforación. De hecho, de acuerdo a los estudios que han hecho personas en el pasado, en cada pliego únicamente habían 5 sellos perfectamente centrados, y para los coleccionistas serios de la época eso era muy importante. A los coleccionistas en los años 20 no les interesaba tener perforaciones corridas, sino que tenían que ser los sellos perfectamente centrados en la perforación. Y ellos pues no aceptaban eso, y una de los reclamos que hubo fue por la mala perforación, pero al ser el primer sello que se hacía en Costa Rica era algo pues que debió preverse que podría suceder. Aquí vemos lo que les comentaba de las alineaciones. Si ustedes ven las flechitas y ven el sello de enfrente o el sello de a la par, ven de que los sellos estaban completamente corridos unos de otro y no habían distancias. Y las distancias de separación iban de los 3.5 milímetros hasta 5 milímetros de diferencia entre unos y otros, lo cual hacía que aunque la perforación estaba correctamente alineada, los sellos no quedaban bien alineados dentro de las perforaciones. Acá el resultado eran lo que se ve, de que los sellos, la perforación mordía el sello de a la par, porque los cuadros no estaban alineados unos de otros correctamente. Aquí hay una pareja y 2 sellos, los cuales están identificados con las posiciones 25, 12 y 47. Los tonos del color. Disculpen que la muestre de esta manera, pero era la forma más fácil de montarlos todos y que se vieran de un tamaño aceptable, pero ustedes ven que las impresiones iban desde un celeste muy pálido hasta un azul muy sólido. Y se daba muchísimo las diferencias de color, como lo pueden notar acá en esta imagen. Una de las cosas interesantes, y me llamó la atención porque esto hace 3 días atrás lo descubrí y nadie había escrito acerca de este asunto.
Si ustedes ven a la mano derecha, ven de que los dos números 5 son completamente diferentes en tamaño. El de la izquierda es flaco y el de la derecha es gordo. Y me llama poderosamente la atención de que nadie había inscrito acerca de esta variedad constante porque aparecen todos los sellos, pero había pasado desapercibido para la mayoría de los estudiosos. A la izquierda tenemos, demuestra tres sellos completamente diferentes en diferentes tonalidades de impresión en la cual se demuestra que es una variedad constante. Las gomas. Empecemos a hablar de las gomas. En la prueba de marco imperforado se ve claramente que el papel no era engomado y que este papel fue engomado con brocha, porque se ve los trazos de la brocha que pasó encima del papel. A la derecha vemos de que la prueba del papel rosado se imprimió sobre papel engomado y es una goma brillante. Abajo a la izquierda, en la prueba del marco perforada, vemos que también se imprimió en papel engomado, pero esta goma es completamente mate, no tiene brillo. Y la emisión normal se imprimió en papel engomado en goma brillante. También hay algunos casos de la emisión normal, y más adelante lo vamos a ver, en donde pasa algo similar a la engomada con brocha, porque hay unos sellos que así lo muestran y lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, en los tipos de goma también hay una gran variación. Acá tenemos los diferentes tonos de negro en 6 sellos, en donde se ve el primero que es muy pálido y el de la mano derecha abajo que es sumamente fuerte, en donde también hubo diferencias de tonos de color negro. Acá tenemos perforaciones dobles, horizontales y verticales que son sumamente difíciles, son sumamente raras y realmente cuesta mucho el poder verlas. En la derecha, en la esquina de abajo, vemos de que el centro negro está desplazado en el sello hacia abajo porque se monta sobre la leyenda de centenario del cultivo del café. Acá tenemos el desplazamiento progresivo de la viñeta negra. Si ustedes notan, el primer sello de la parte superior izquierda presenta una franja de aproximadamente 1 milímetro y el de la parte inferior derecha ya muestra una amplia, por lo menos 4 milímetros de diferencia en donde la impresión de la viñeta es muy incorrecta. Extrañamente, si ustedes ven que las tres posiciones de arriba son el número 48 y es fácilmente identificable porque si ven la E de correos tiene una mancha de color azul que la tapa. Y me pareció muy interesante que tuviera tres sellos con diferentes desplazamientos progresivos en el mismo sello. Acá tenemos un marco del sello en espejo. Y acá, como les mencionaba anteriormente, tenemos el centro negro del sello en espejo y se ve de que esos pliegos, por lo menos el de la esquina superior izquierda, fue aplicada la goma con brocha y no fue como el papel del bloc de 4 que está a la derecha, identificado con la posición número 8 y es identificable por este punto blanco que aquí está a la izquierda, pero en el reverso, cuando el sello está en posición normal, es a la derecha. Cancelaciones en sellos de Ted Besch, con todas las posiciones identificadas. Más cancelaciones de los sellos en Ted Besch, con la posición identificada. Cancelaciones sencillas, con 2 de ellas con las posiciones identificadas.
Y acá tenemos 3 sellos que se usaron en 1921. Digamos de que el matasello del medio es un matasello que identifica este sello usado fuera de época o fuera del periodo de circulación, o un sello que debió haber, que ya estaba desmonetizado, porque ese fue el matasello que se empezó a utilizar en Costa Rica desde el 8 de septiembre de 1921, fecha en que los sellos estaban desmonetizados, y los dos de los costados son los dos matasellos oficiales que sí tuvieron, estuvieron presentes durante el periodo de circulación. Y esto se los muestro porque esa es una forma de identificar los sobres que realmente circularon en el periodo en que estos sellos fueron efectivos. Tenemos tarifas postales vigentes de la época, lo cual es de la recopilación de tarifas del señor Francisco de Napoli. Para el mes de junio de 1921, las tarifas que estaban vigentes eran las tarifas del 4 de septiembre de 1917. Las tarifas volvieron a cambiar hasta el 1 de diciembre de 1921, cuando Costa Rica ingresó a formar parte de la UPAE y se corrigieron las tarifas. Esta frase la saco a colación, es del señor Frederick Meyer, la cual es muy clara. Él fue el mayor coleccionista de todos los periodos de Costa Rica, y él indica que cualquier sobre con este sello usado durante el periodo adecuado puede considerarse como una de las rarezas del siglo XX de Costa Rica. Muy claro, muy sencillo. Acá tenemos el primer sobre en una muy mala condición, y lo conservo en esa muy mala condición porque fue el primer sobre que yo tuve de ese sello. Me recuerdo que lo compré en una subasta de la Asociación Filatélica de Costa Rica. Me costó $50 hace 25, 30 años. Y al final de la subasta todo el mundo me dijo de que por qué había comprado esa cochinada que no servía para nada. Tal vez de algo sirvió, porque hoy tiene muchos hermanitos en la familia. Perdón, esta es una fajilla usada en Ciudad, usada durante la fecha autorizada, y ustedes van a notar de que todos los sobres o tarjetas que fueron utilizados con fecha autorizada así lo indican, y los que no también lo indican, con la posición identificada número 25. Acá tenemos una carta también de uso en Ciudad. Es la posición número 48 del pliego, con el centro desplazado hacia arriba. Y nuevamente esta es el cuarto centro desplazado hacia arriba en la posición 48 que tengo en mi colección. Si antes era raro tener 3 sellos, ahora tener un sobre con la misma posición es un poquito más. Esta otra carta no tiene ninguna variedad identificable, por lo cual pues no está indicado. Este es el uso del Ted Besh en Ciudad, o sea, con porte doble, son las posiciones 22 y 27. Acá tenemos un uso del sello en papel rosado. Se recuerdan que yo les había comentado de que las pruebas no debieron haber salido al mercado filatélico y sin embargo salieron. Pues este es un ejemplo. Únicamente existen 2 sobres conocidos de la prueba de la impresión en papel rosado utilizados durante la fecha autorizada. Nuevamente un uso en Ciudad. No está identificada la posición.
Acá tenemos una tarjeta enviada de Turrialba a Alemania con el porte correcto de 12 céntimos durante la fecha autorizada. Acá tenemos un sobre cumpliendo con el porte correcto de 15 céntimos a Europa. Es de la colección Castro Harrigan y está utilizada en la fecha autorizada. Acá tenemos la cereza del pastel. Es de la colección de don Luis Fernando Díaz. Mucha gente dice que es un sobre filatélico. Yo no lo sé. El sobre está pagando 10 portes. El sobre es casi del tamaño que ustedes lo ven en su pantalla de la computadora. Es mucho más grande que un número 10. Es el único sobre conocido con los 5 pares de Ted Beige del pliego, usado en la fecha autorizada, y el destinatario no es una persona filatélica. Las posiciones son de la 21 a la 30. El sobre es excepcional y está en la colección del café de don Luis Fernando Díaz. Acá tenemos una tarjeta, obviamente matasellada fuera de época, porque ese fue el sello que se empezó a utilizar el 8 de septiembre de 1921, cuando ya los sellos estaban desmonetizados. Acá tenemos 3 usos más que están utilizados en fechas en donde el sello estaba desmonetizado, en el año 22 y en el año 23, pero se los pongo como ejemplo porque los matasellos son los matasellos que se debieron utilizar durante la época y están bien mataselladas. Las referencias del sellito, de toda la bibliografía que tuve que leerme y poner en conocimiento para poder entretenerlos a ustedes y tomarnos una tacita de café. Y muchísimas gracias a todos por la atención prestada. Aquí llegamos ya al final, así que los invito a otra tacita de café. Muchas gracias. Muchas gracias, Bien, Alfonso. gordo. Muy bien, Gracias. muy lindo. Muy buena. Muy bien. Felicidades. No tomo café. Gracias, Alfonso. Muy lindo. Se van acumulando las Tomando tazas de jugo. café, las deudas. ¿Preguntas para Alfonso? Don Henry, Adelante, Luis Fernando. Dios guarde preguntas. Yo esta colección solo la había visto una vez antes y creo que la presentación es perfecta. Está todo y está muy bien organizado. Quería hacer un comentario sobre los sobres porque el que está dirigido al extranjero, que posiblemente es un Westerman, yo no tengo cómo juzgarlo, pero el mío y todos los demás, si bien son sobres buenos, son sobres de correspondencia entre filatelistas de la época. El que yo más quiero y que Alfonso tiene que regalármelo es el sobre que mi tío Rafael le escribe en un sobre membretado del gobierno de Costa Rica a mi bisabuela. Es el primero que Alfonso mostró y va a tener que mostrarlo otra vez. A mi bisabuela, doña Elena Vargas, viuda de Roy. Doña Elena era hija de don Balvanero Vargas, el primer gobernador de Limón. Ella escribía con esa misma letra y ella no se mandó ese sobre se lo mandó Rafael. Esa es la letra de Rafael, era la letra de mamá. Todos ellos escribían igual. Doña Elena Vargas de Roy. Avenida Fernández Güell, para los costarricenses, esa dirección es en la esquina donde tenían la propiedad de ellos, donde estaba la cantina La Barcelona, frente a la panadería Musmani.
Ese es un sobre que yo lo quiero en mi colección, Alfonso, no para mostrarlo con el café, sino porque es de mi corazón. Vale más de $50, ya sabes. Ahora. Ahora en los Más. 50, ya está. Ya vale más, hay que cobrar más. 50 de hace 30 años. Vale más. En Colombia. No hay pieza en esta colección que no tenga. Valor. Un día de estos me ofrecieron un Ted Beige rosado. Se conocen 4, creo. Uno de ellos está en mi colección. No sé si Alfonso tiene, no lo vi. Hay 2. El Ted Beige rosado, me ofrecieron uno un día de estos. Supongo que a Alfonso también se lo ofrecieron. No, a mí no. Pero de ahí el precio es, me pidieron $2,500. 400 cuesta. Cuesta 400. Sí. Me pidieron 2,500. A mí no me importa cuánto cuesta, yo ya tengo el mío. Es uno que es muy blanquito. El mío. No, el que andan vendiendo. No, es rosadito. Sí, yo tengo 2. Lo que quisiera comprar es el blog de 4, pero lo tiene Raúl. Hay un bloc de 4. Rosado. Raúl lo tiene. Es el único blog de 4. Qué dichoso. Blog de Alfonso, 4 sin cámbiale. usar. Alfonso, cámbiale el primer sobre por el último a Luis Fernando. Sería bueno eso, Luis Fernando. Claro, cámbiale el primero por el último, ya es un buen trato. Sí, la verdad es que sí. Eso sería de corazón. Sí, de puro corazón. Lo reemplazan la colección y ya. ¿Listo? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué lo consideran semipostal si en realidad no tenía una parte postal ni una parte de beneficio? Todo era beneficio y el correo prácticamente lo cedió, ¿no? El ¿Por correo qué era- semipostal? porque el correo era el que prestaba el servicio, porque era un sello que involucraba una donación. Ok. Entonces, Es como digamos, lo que llamamos en Perú timbres fiscales, timbres postales. claro, pero, o sea, volviendo al valor cero como digamos un valor X, el correo por esta estampilla no cobraba el transporte, todos los 5 centavos se iban para la fiesta, ¿no? Entonces, digamos, semipostal con valor cero postal y 5 centavos de la donación para la causa. O 0 más 5 si lo quieres ver de esa manera. Claro. Yo no lo vería como una sobretasa, sino lo vería que el correo cobra los 5 por los 5 y dona el equivalente a lo que ha recaudado. Claro. Por eso mi pregunta de semipostal, ¿no? Por lo que generalmente todos los semipostales tienen los dos valores definidos dentro de lo que es el valor facial. Total. Hay que traer a Lars para que nos dé una explicación de Te va a decir que 0 es no, así que por ahí ya tienes la respuesta. Molina, Señor. esa es la primera estampilla de Costa Rica que tiene el perforado 11,5. Cuando usted mostró la prueba, el perforado también es 11,5. Me pareció que no era. Usted mostró una prueba que estaba a la derecha, bien perforado. Ese me pareció correcto, 11,5. Mas al lado no me pareció que era 11,5. Bueno, por la tecnología que había en la época, yo pienso que en Costa Rica solo había un juego de peines, así que toda la perforación era exactamente la misma. Y este fue el primer sello que se hizo en Costa Rica sin estar
preparados para imprimir sellos, porque esto fue algo que a alguien se le ocurrió, hagamos una estampilla, donemos el dinero y pusieron a la Imprenta Nacional a hacerlo sin estar preparado para hacer sellos postales. Ya después se prepararon y ya hicieron lo que tenían que hacer y ya los hicieron con mejores perforaciones, que es tal vez de la serie que les va a hablar el señor Romero de Jesús Jiménez. ¿Por qué, qué es el primer sello con perforación 11,5? Eso me sorprende. Sí, La perforación de la estampilla es 11,5, pero lo que dice Fritzen es que a él le parece que el par no tiene perforación 11,5 y el sello sencillo sí tiene una perforación 11,5. Pero la perforación 11,5 ya existía, por lo menos No. en 1901. Parece y un en poco más no. ancha, Luis Fernando. en Costa Rica no. En Costa Rica tenía 11, 14, 12. No tenía ninguna estampilla antes con 11,5. Perdón, yo tengo toneladas de 1892, de 1901. Todas las perforaciones, todas las emitidas en Waterloo, tienen toda la diversidad. No, más no, 11,5. Desde 10,5 hasta 16. Ok, oficialmente no tenía ninguna. Miré en No, catálogo. no hay nunca ninguna decisión oficial de perforación. Las perforaciones las hicieron las casas impresoras de acuerdo con lo que tenían. Por eso es que son una loquera. Y ahora que está Carlos Rivera aquí, él puede informar exactamente de lo mismo, porque la serie Waterloo de Guatemala, de época similar, tiene exactamente la misma diversidad de perforaciones. Porque están hechas en las máquinas de Waterloo, que tenía toda la diversidad desde 10,5 hasta 16. Alfonso, una consulta. Adelante. Tú dijiste que la perforación era muy mala porque las cuchillas no estaban afiladas. Los peines, se llaman peines a los perforadores. Peines. Y después afilaron los peines que mejoraron la... ¿Cómo lo hacen eso? Mira, la verdad es que no lo sé, pero yo creo que los peines esos son unos piezas de metal largas que eran las que hacían la perforación. Muchas veces la mala perforación te da porque se tenía más el peine tenía filos para llegar hasta abajo. Pero yo realmente no sé si eso se podría afilar. Vamos a ver, dice, ¿no? No, lo que yo escuché es otra explicación. Y es que se perforaban en bonches y los que salían bien perforados eran los de arriba del bonche y los que quedaban al puro fondo, bonches de 5 o de 10 pliegos, los que quedaban en el puro fondo eran los que salían como pobre la perforación, pero yo no conozco nada más de eso. Así que no te podemos dar información, Edna. Alfonso, Señor. en la colección que voy a mostrar próximamente, que es de Jesús Jiménez, que es la número 3 impresa en Costa Rica, tiene el mismo problema de perforación. Primero que todo es perforación 11.5, ¿cómo se llama? Y tiene problemas de calidad en las perforaciones en los diversos sellos. Aparentemente, pues era una situación técnica de la imprenta nacional o litografía nacional, que se llamaba en ese entonces, y que no había gran interés de parte del gobierno como de mejorar la calidad de la perforación. La emisión que voy a mostrar próximamente es la última que se imprimió, que se hizo en Costa Rica. Y posteriormente pasaron muchas décadas para volver otra vez a realizar emisiones en Costa Rica, pero yo creo que en ese momento la calidad técnica o el equipo técnico no era de mucha calidad. Ok, gracias. ¿Y esa decisión para no seguir imprimiendo estampillas locales fue precisamente por calidad o por costo? Yo desconozco por qué se dejó de imprimir.
Hay muchos cambios. Cambia totalmente el gobierno, entran los gobiernos de León Cortés y Rafael Ángel Calderón, que son muy distintos a los gobiernos de los primeros años 20. Hay un proceso de modernización acelerado, se contrata de nuevo American Bank, ahí entran las series que precisamente estudia Alexander y las que estudia Jacobo, que son las series de esos años, que son series muy finas, muy bien hechas, todas hechas afuera, casi todas en Inglaterra y en Estados Unidos. No sé, tal vez don Luis Fernando, si la influencia de José María Arias y de Gamaliel Loriega tuvo que ver en esto. Claro, tiene razón Alexander. En el momento que se abandona el hacer series nacionales y usar la imprenta nacional como un juego de casita, es porque tanto Gamaliel como José María fueron perdiendo importancia. Tiene razón Alexander. Lo que pasa es que ellos se fueron en enero del año 24. Ellos salieron en el 24, 2-3 meses antes de que tomara posesión el nuevo presidente. Fueron forzados a salir. Y bueno, tal vez estaban apoyados por el presidente de entonces, Julio Acosta. Claro. ¿Y ese cambio político fue democrático o fue golpe de Estado? Porque... No, totalmente democrático. Hubo elecciones libres y fueron ganadas por Ricardo Jiménez. Todavía eran segunda elecciones de segundo grado, pero sí fueron libres, como dice Alexander. En Costa Rica, el golpe de Estado fue en 1918 por los hermanos Tinoco y duraron menos de un año o casi un año. Ahora bien, eran elecciones donde solamente los hombres votaban. Hasta 1953 las mujeres tuvieron el derecho de votar en Costa Rica. Jaime quiere hablar. Adelante. ¿Puedo hacer una pregunta? En la primera parte de tu charla, Alfonso, muy interesante, también comparto la opinión de Luis Fernando. En la primera parte de tu charla hiciste una referencia a esos carros de bueyes para llevar el café al puerto, a Limón. Y es una pregunta nada más por curiosidad, porque mencionaste la época de lluvia, el invierno, la época de lluvia y lo difícil que era. ¿Cómo se evitaba que el café se echara a perder en ese transporte al puerto con tanta lluvia que reciben en Costa Rica? Si me dejas ir a averiguar, voy y vuelvo. No lo sé, Jaime, no tengo idea, porque sí, tenés razón, tenían que ir cubiertos con algo, pero obviamente no era plástico, así que no sé qué será. Hojas de palma, seguro. Enceradas, algo. Hojas de palma. O de plátano. De banano. No sé, a lo mejor ese es el secreto del café de Costa Rica, algún hongo que se hacía. No llovía. También las cosechas son después de la temporada de lluvia, ¿no? Eso, sí. Exacto, no llovía. La explicación está en el café mismo. El café se exportaba y se ha exportado siempre. Ahora ya hoy en día se exportan cafés gourmet bajo otras condiciones, pero la mayor parte del café se ha exportado casi siempre en pergamino. Eso significa que le quitaban la cascarilla que tenía encima, que es una cáscara mielosa, y esa cáscara de miel la corrían de lado donde se podría, y creaba una contaminación horrible todavía en años recientes, pero lo que quedaba era la semilla protegida por una capa leguminosa muy fuerte, muy potente, que ha protegido al café toda la vida. Así llegaba en pergamino, es más, terminaba de secar en el camino, se empezaba a secar al sol en grandes patios de beneficio, que Alfonso yo creo que mostró alguna foto alguna vez en alguna de las exposiciones anteriores, y una vez seco el pergamino, claro, perdía peso. Eso tenía una desventaja a la hora de comercializarlo desde el punto de vista del ingreso para los productores. Pero llegaba seco especialmente a Inglaterra, que era donde más se exportaba. ¿Hay algún país en Centroamérica que no produzca café? Hoy día no, hoy día todos.
¿Y es la producción número 1 en todos los países? No. No. Ni en Costa Rica, ni en Costa Rica, ni en Salvador, ni en Honduras, que alguna vez fue la número 1. Es la número 1 hoy. Con banano, seguro. No solo eso. Tampoco. No, el problema en El Salvador es que hubo reforma agraria en 1980 y todos los latifundios de café se expropian y se reparten en pequeños lotes y pues la verdad los pequeños agricultores no tenían fondos para hacer una operación sostenible y pues prácticamente la producción de café pues se terminó, salvo fincas o haciendas muy específicas, gourmet, que prácticamente es como le dicen en Estados Unidos, single state, pero de ahí en fuera casi ya no hay producción. Como era antes, no. Sí. Costa Rica se deshizo de las posiciones principales de exportación de productos perecederos. Lo cambiamos por el turismo y por Intel. No solo Intel, Alfonso tiene razón, se exportan componentes eléctricos también, medicinas y libros. Y los libros se exportan virtualmente. El porcentaje de exportación agrícola en Costa Rica es aproximadamente del 13-14%. La agricultura ha dejado de tener importancia en el peso económico del país. Es importante, por supuesto, todavía, pero hay otros rubros como el turismo, como las zonas francas y otros rubros donde hemos desenvuelto mejor la economía. Sí, don Alex. Pero ese 13% de repente, a manera macro de todo el país, puede significar un porcentaje pequeño, pero me imagino que habrá áreas que el 13% significa el 90% de lo que ahí producen, ¿no? ¿Está concentrado eso del café? ¿En qué áreas? ¿En Guanacaste, por ahí? No, realmente el primer producto de exportación agrícola de Costa Rica en este momento es la piña. La piña, para Costa Rica, entiendo que es el primer país exportador del mundo en piña. Luego creo que está Hawái, entre Hawái y Costa Rica. Y eso ha desplazado mucho al banano, incluso, que compiten por tierras. Y el café, en la zona donde más se producía, era en la meseta central, que dado el crecimiento de la población, esas tierras ahora están cubiertas prácticamente con cemento. O son tierras muy caras, se lotean, se venden para efectos urbanizables y no para producción. Entonces las zonas cafetaleras de Costa Rica ya son zonas un tanto marginales por la frontera con Panamá, en la zona de Santos, que se produce muy buen café, zona de Turrialba, y don Luis y Alfonso, si hay otra zona por ahí que se me ha escapado, Poás, correcto, pero son zonas, digamos, que ya son un tanto marginales. En la zona de Los Santos se produce muy buen café, excelente café, pero sí, el café, dado los costos de producción que tiene, y es muy intensivo en mano de obra, realmente es muy caro producirlo. Y los precios internacionales del café son muy caros. Más fácil es cultivar piña que café, por el costo. Porque la piña es mecanizable. Claro. Eso. Y curiosidad no con tiene... eso, ¿no? Sigue, Julio. Y no tiene tanto, no tiene tanto problema de insectos, o sea, es más, la piña es más salvaje que el café. El café tiene al revés. Muchas cosas. No, al revés. Al revés. Perdón, Alex, ¿ibas a decir algo? ¿Sí? No, adelante, don Luis, yo sé por dónde va usted. La piña es un producto que solo sobrevive con mucho cuidado químico y por eso es uno de los grandes culpables de la contaminación. En cambio, el café no requería tanto tratamiento químico como la piña. Fíjate tú, no sabía eso. Yo en efecto, en efecto, la piña contamina demasiado el suelo y las aguas. Hay conflictos muy grandes acá en Costa Rica, en zonas de donde se produce, porque hay fuentes de agua potable que han sido contaminadas. Caramba. Sí. Otra pregunta un poquito. Perdón, para terciar ahí lo que acaban de decir, yo nací en una zona cafetalera, en el occidente del Valle Central, y los cafetales eran como bosques. Ahí había una biodiversidad importante que
que los utilizaba. Hablo de mamíferos, aves, mariposas. O sea, era un ecosistema muy interesante. Como dicen, no necesitaba mucha intervención química, era una, una intervención muy débil. Contrario a la piña, que la piña sí necesita mucho químico, y el problema es que los lugares donde está sembrada la piña en estos momentos son lugares que están muy cerca de manglares, de humedales que están siendo amenazados por eso. Exactamente. Hay una cosa importante del café, del efecto que tuvo en la sociedad, y eso don Luis lo sabe muy bien, lo ha estudiado en el grupo de CEDAL, ¿no? El café es el promotor de la clase media de Costa Rica. Al ser minifundios, no permitió que se crearan grandes latifundios y grandes capitales, que los hay cafetaleros muy fuertes, pero en realidad el gran peso del cafetalero es el pequeño y mediano. Entonces eso promovió una gran clase media y una mezcla entre el capital y el obrero, que fue muy aceptado hasta hace algunos años, y se combinaba el hijo del millonario con el hijo del peón cafetalero, que jugaban el mismo juego en el mismo momento y sin ningún problema. Eso ya ha pasado, obviamente, pero sí es gracias al café que Costa Rica tiene una clase media fuerte. Y en el año 21 y 22, como hemos visto, ¿no? Toda una serie o sea, hubo apoyo gubernamental para el desarrollo del café. Y con lo que hemos escuchado ahora, que ya quizás no es el producto número uno, no sé desde cuándo, ¿en qué momento se da ese cambio? Porque debe haber un crecimiento y una meseta y hay oportunidad de ver otras cosas que pasa el café. ¿Hubo alguna otra serie que promueve, qué sé yo, pues la piña u otros productos, o esta es una cosa única, digamos, en la filatelia de Costa Rica? Se decide apostar por un producto, se le pone toda la publicidad del caso, el gobierno lo apoya con emisiones postales, luego pasa, digamos, a segundo o tercer plano, no lo sé, pero ¿hubo otra, digamos, otra ola en la que se promovía el otro producto o no? En los años 50 se comienza a promocionar mucho la agricultura, se promociona el café, hay piña, hay pesca de atún y hay otros productos en una serie como del año 55. De la Feria Nacional. La Feria Nacional. Okay. Ahora bien, desde el punto de vista macroeconómico, el país en el año 1983, don Luis Fernando era viceministro de Hacienda en ese momento, en el gobierno de Luis Alberto Monge. Fue el promotor del PAE, que se llama, programa de don Luis, ajuste estructural. De ajuste estructural. Eso significó que se tenía que dejar de depender del principal producto de exportación en Costa Rica, que era el café y el banano. Dado que se dependía mucho de los ciclos económicos, y cuando el precio estaba bajo, el país prácticamente tenía la ruina, ¿va? Entonces, el gobierno decidió cambiar su estrategia de depender de la agricultura y hacer un ajuste estructural y abrir la economía hacia el mundo. Y entonces vinieron dos ajustes más en diversos gobiernos sucesivos, y entonces la economía del país se abrió completamente. Luego vino Intel y luego se siguió diversificando la misma para depender menos de un solo producto. Okay. Edna, ¿tienes otra pregunta? Sí, quería consultarle a Alfonso o a Luis. ¿Existen museos dedicados solamente al café? Como museo creo que no hay ninguno, pero los dos principales desarrolladores en Costa Rica del café, que son Café Brit y Starbucks, tienen sus fincas modelo que están adecuadas, que tienen museo, que puedes ver cómo es de que se seca,
cómo se produce y cómo se hace desde que se cultiva hasta que se toma la taza de café en vivo. De hecho, ese es uno de los principales tours que hay dentro del área, del gran área metropolitana, en donde puedes visitar una plantación, puedes almorzar ahí comida típica y puedes estar ahí. Y es algo que los turistas aprecian mucho y por eso es tal vez de que Costa Rica tiene un nombre en el mundo del café, porque hay gente especializada que solo se enfocan en turismo de café. Volviendo a la colección de Alfonso, pues realmente es digno de felicitar porque es un material sumamente escaso, muy valioso, muy bien tratado está. Realmente, pues yo felicito a Alfonso porque este material es muy, muy, muy difícil de conseguir y se ve que son muchos años de conseguir material y de análisis y de investigación y realmente pues te felicito, Alfonso, porque sí, esto es único. Gracias. Mauricio. Sobre mi abuelita Elena. Alfonso, felicidades, me gustó mucho tu presentación y aquí la acompañé tomando, bueno, café, pero café hondureño, ¿verdad? Una pregunta, bueno, si me quedó claro tu presentación, nos comentaste que estos sellos eran algo voluntario, si uno quería comprar para ayudar a la fiesta, ¿verdad? Correcto. Pero al ser voluntario, lo que me llamó la atención es ver cartas que solo tenían esta estampilla y no digamos, el dinero que le iba al correo, porque digamos, en el caso de Honduras, que aquí cuando se hizo algo parecido, no para el café, sino para, digamos, Cruz Roja, uno tenía que pagar el dinero del porte normal y la aportación voluntaria que se le pegaba además al sobre. Eso me llamó mucho la atención, que en los sobres que mostraste solo era esta estampilla y no había otra. Ahí entonces el correo no percibía ningún ingreso de ningún tipo. Tenía una pregunta con relación a la fiesta. Sabemos, bueno, lo que nos comentaste es que se pospuso por el suicidio del estudiante, pero al final cuando se hizo la fiesta, ¿el dinero se empleó para esto eventualmente o qué pasó con el dinero? ¿Se usó como debió haber sido utilizado? Y un comentario final para los que han preguntado de las carretas. Bueno, aquí en Honduras también hay carretas de bueyes, aunque no tan bonitas, no se decoran como en Costa Rica, pero en muchos pueblitos de aquí del interior todavía se sigue utilizando carreta de buey. Incluso, bueno, si recuerdan en mi charla del 4 de julio, el avión de Pan American, la correspondencia se descargaba con carreta de bueyes en San Lorenzo. Pero igual, nuestras carretas no eran tan bonitas como las ruedas, solo eran ruedas de madera por ser rueda. Nadie se le ocurrió, creo que nunca pintarlas. Algo que desconocía de Costa Rica, qué bueno que lo mencionaron, porque es algo que no conocía, que ustedes decoraban tan bonitas las carretas. Ok. Lo primero es, recordemos que para 1921 todavía estaba vigente la circulación de los sellos de 1910. Y era cierto que existía alguna escasez de algunos de los valores, pero principalmente el valor de 5 céntimos y de 10 céntimos, que eran los valores de portear mínimamente una carta de ciudad en el país y en el exterior, sí habían sellos. Entonces, la gente tenía la posibilidad de utilizar los sellos de 1910 y durante 1921, 1922, hay muchas cartas, como ustedes los vieron en las series anteriores, que tienen los portes mixtos con ambas estampillas. Pero acordémonos de algo, este sello era un sello de ayuda. En 1921, Costa Rica no llegaba a 500,000 habitantes, de los cuales probablemente solo unas 100,000 personas tenían un cierto acomodo social, y para esas personas era muy importante la fiesta que se iba a hacer para la inauguración de la escuela normal y todo lo que significaba.
De hecho, durante la investigación que yo hice, hay varias gacetillas de correo y no gacetillas, sino que para el día, si mal no recuerdo, para el 11 de julio, el periódico le da una hoja completa detalladamente de cómo fue el baile, de cómo andaba vestida Pepita, de con quién llegó Juan y todo el asunto como en la mejor de las revistas de los chismes, porque fue el evento social de la primera mitad del año, que solo fue opacado por la celebración del centenario de la independencia en el baile del 14 de septiembre. Entonces, aunque la gente tenía posibilidad de comprar sellos de la serie de 1910, la gente lo que quería era colaborar. Entonces la gente llegaba al correo a decir, deme los sellos, y como yo lo dije, ni siquiera compraban los sellos para usarlos como porte postal, sino que lo compraban para darle una ayuda a la celebración. Una de las condiciones que el gobierno puso era que el gobierno le iba a dar el valor de 5 céntimos a 25,000 sellos para que se hiciera la fiesta, pero a la terminación de la fiesta, la escuela normal tenía que brindar un detallado reporte de la inversión, de la totalidad del ingreso que recibió por los sellos, lo cual se hizo y consta en los periódicos de la época. Muchas gracias. Alfonso, estas estampillas se emitieron prácticamente cuando ya la Union Fruit había dejado de operar en Centroamérica o ya había quebrado, y fue una forma de apoyar a los cafetaleros, a los agricultores en Costa Rica, o es ajena a ese hecho, porque la Union Fruit manejaba prácticamente toda la economía de Centroamérica desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. No, pero en eso también, o sea, la producción de banano en la época estaba muy buena por la United Fruit Company. Pero hay algo interesante que es, o sea, había que destacar algo de la escuela normal. Entonces, el Centro Negro es el edificio de la escuela normal, pero el marco es del centenario del café. Y decidieron celebrar un centenario que no era centenario porque recordemos de que en Costa Rica las exportaciones de café fueron a principios de 1800. Cuando llegó Lecheur ya era 1940, en 1840, y regresó en 1845. O sea que se decidió, por una decisión del gobierno, de que en 1821 inició las exportaciones de café. Y eso es algo de que en todas las publicaciones a que yo me he referido nadie tiene claro, porque en 1821 no sucedió absolutamente nada extraordinario que se marcara como el inicio de las exportaciones de café. De hecho, como yo lo comenté en la charla de los saquitos de café, en 1921, cuando llega el presidente y apoya las exportaciones, fue el peor año en exportación de café que tuvo Costa Rica. Entonces, 1821 es una fecha que se eligió, no sé por qué motivos, se decidió que el centenario fuera en 1921, y así como don Luis Fernando nos va a premiar con un café de naranjo en la próxima exposición de Costa Rica en 1920, en el 2021, cuando celebremos los 200 años de las exportaciones de café, con uno de esos cafés que cuesta $5,000 la libra en Londres de café de naranjo. ¿Estás de acuerdo, Luis Fernando? Sí, claro, es el que tomamos en casa todos los días. Aunque quizás también quisieron hacer coincidir el año y la fecha con la independencia de Costa Rica, ¿no? Desde que se independizó y fue república, ya empezaron con su exportación directa, no sé. Es que no me dejan ir a averiguar, devolverme 99 años a ver qué fue lo que pasó. Y de paso te traes estampillas. Y las monjitas.
Y las monjitas. En 1821 no había estampillas, lamentablemente. Una pregunta quería hacer. Adelante. Con el dinero recaudado, ¿qué se podía hacer? No se te entendió. Con el dinero recaudado, ¿qué se podía comprar? ¿Qué se podía hacer? Ah, se hizo un fiestón, Héctor. Fue un fiestón como de 400 personas. 25.000 a 5 centavos. 1250. 1.250. Eso era un montón de plata en ese tiempo, me imagino. 1.250 colones. El 1% de la población de Costa Rica fue a la fiesta. ¿Cómo? El 0.1% de la población de Costa Rica asistió a la fiesta. 500.000 personas, fueron 500. Bueno, obviamente que la fiesta tenía un precio, pero al menos del dinero que recogieron, en ese entonces, el salón del Liceo de Heredia, que se estaba inaugurando como la Escuela Normal de Heredia, era el segundo salón más grande que había para fiestas en la ciudad de San José. Recordemos de que el primero era el Teatro Nacional, de que el Teatro Nacional tiene un sistema de que cuando se quiere hacer de un solo piso, hay que darle vuelta a una rueda durante 2 días, 50 personas, para poder desaparecer todas las butacas y bajar el escenario a nivel del piso. Entonces en la escuela normal era un lugar sumamente amplio y era el segundo lugar para fiestas que había en la ciudad, en la ciudad de San José no, en Costa Rica, porque la escuela normal quedaba en Heredia. ¿Y de esas estampillas hay centros invertidos? Sí, cuando las ves en el pliego por el Ted Beige. Pero en la estampilla, si sea Ted Beige, todavía el centro está bien. No, Solo eso faltaba. Es uno, digamos, de los pocos sellos en Costa Rica en donde no existen falsificaciones conocidas, no existe nada que haya sido hecho a propósito. Ahí todo fue limpio. Legal. Lo que existe son las 16 variedades en el pliego que fueron por desperfectos, obviamente técnicos a la hora de imprimir. Okay. ¿Algún comentario o pregunta adicional para...? Yo, Mauricio. Dale. Pon la foto de Molina ahí echado, a ver. ¿Qué tienes en el fondo? Lo que tenía en la... Lo que tienen que hacer es mandar una carretita de esas pintadas para que recoger ese bulto. Y las ramitas que me pusieron en la panza eran unas ramas... Van a tener que ser con 4 bueyes, porque ese gordo pesa mucho. Este sello no lo tiene el gordo. Ahí está. No. Qué bárbaros. Henry, dime. Es un detalle, pero estaba revisando aquí algún libro de esos de la historia económica y hacendaria y concentrándome un poquito en el periodo de los años 20. No me salen los números, porque la pregunta que hiciste es ¿hasta cuánto alcanzó la plata? ¿O fue Héctor el que preguntó? Sí, Héctor preguntó. Y la verdad es que no me salen los números. Eso en realidad en ese momento no significaba nada. Posiblemente era más un gesto simbólico. Les damos unas estampillas para que ustedes empiecen la recolecta y consigan la plata que hace falta para la fiesta. Pero no. Yo puedo después compartir un poco de números, pero en ese momento esa cifra no tiene nada que ver con la economía nacional. Nada. Sí, pues porque 1.250 colones. No significaba absolutamente nada.
Aunque quizás lo que fue también fue el gesto de publicidad, ¿no? Al decir, compra esta estampilla, entonces para hacer, con todo lo que describió Alfonso. Sí, iba por ahí. Interesante. No sé, Alex, César, ¿qué piensan? Era como una cindirela. No, desconozco las cifras en ese momento, don Luis. No, aquí hay algunas, pero no es aburrido y ponerse a leer. Pero son años catastróficos en relación con el manejo de la moneda. Yo el otro día lo había explicado, la devaluación loca que hubo después de 1919, cuando el país empieza a estabilizarse después del golpe de Estado y la Primera Guerra Mundial. En realidad es todo un periodo muy, muy serio. Y la economía nacional no se empieza a recuperar en esos años hasta 1936 en realidad. Es cuando... Luis, la paridad con el dólar se inició en 1922 a 4 por 1. Solo a John M. Kidd, por ejemplo, una de las cifras que acabo de leer, en 1922 el gobierno le debía $3,000. Esos son 10 veces lo que recogieron con las estampillas. Sí, fue un acto simbólico, pero bueno. Era un acto simbólico. ¿Algo adicional para Alfonso? Yo tengo una pregunta de curiosidad para Alfonso. Dentro del en la partida, nombró un señor Chinchilla, que estaba dentro de las personas que estaban viendo el tema de los sellos. Si tiene relación contigo. Ojalá tuviera yo todas las planchas litográficas de todas las estampillas, ¿no? No es cierto. No es cierto. Molina es un rajón. No, yo conozco a los herederos de la familia Chinchilla. De hecho, acaba de morir una nieta de don Antolín, una bisnieta de don Antolín Chinchilla, el grabador de estos sellos, acaba de morir por COVID hace muy pocos días. Ellos heredaron efectivamente algún material de don Antolín, pero eran muy inteligentes, me parece a mí. Cogieron todo lo que se encontraron, cuadros y todo, y lo barnizaron para conservarlo. Entonces lo pusieron en las paredes, conservado con barniz encima. Incluyendo las pruebas. Teddy no aguanta la risa. ¿Es en serio, Teddy? Gracias, Luis Alfonso. En limones. Bueno, no, Antolín fue el primer grabador e impresor, era el grabador y dibujante de los primeros sellos de Costa Rica que fueron hechos en Costa Rica. Principalmente eran las, ¿cómo se llama? Principalmente eran las sobrecargas. De hecho, solo hay una piedra litográfica que se conoce, que sobrevivió hasta los días de hoy, que fue hecha por Antolín. Cuando mi hijo haga la conferencia de los resellos de Limber, ahí van a ver la piedra litográfica de los sellos de Limber. Tiene como un mes de que se la vendieron, después de que le prometieron durante 25 años que se la iban a vender. Hace un mes la compró y todos los días la ve y le pasa un trapito por encima y la chinea. La piedra pesa como 10 kilos, pero ahí él anda con la piedra para arriba y para abajo. Bueno, ese es su ejercicio también, pues, ¿no? En lugar de levantar pesas, levanta la piedra litográfica. Mientras no se caiga en un río. La piedra. O no se le caiga las manos y la aparta. Eso. Hablando de piedras, en la charla de mañana va a ser de una serie que las piedras originales con las que se imprimieron están o deberían estar en la Asociación Filatélica Peruana. ¿Cuál? La de Seminario. La de seminario. Sí, deben estar. Deben estar por ahí, ¿no? A mí me han dicho que Julio César se las ha llevado a su casa, por si acaso. Ya yo imprimí ya como 5 tirajes. La próxima vez que vaya tienen que revisarlo. En fin. Bueno. Perdón, Henry, para Luis Fernando.
aquí acabo de encontrar el dato que andabas buscando. El tipo de cambio promedio en el mes de septiembre de 1921 fue 2.63. 2.63, entonces estás hablando de 1250 como alrededor de 500, 400 y pico de dólares. Sí se podía hacer algo, ¿no? No, pero vamos a ver, o sea, la entrada obviamente que era cobrada, la cena, los tragos y todo. Lo que sirvió eso fue para que adornaran el salón y claro, sillas o alguna cosa de esas, pero todo lo demás, la entrada, la cena y los traguitos o las bebidas espirituosas eran cobradas por aparte. Como debe ser. no host bar. ¿Ya tomaban en esa época? No. Sin comentarios. Henry, yo sé que se hace tarde, pero hay un detalle. Esta ha sido la más cultural de las reuniones a las que hemos asistido. Yo creo que Alfonso rellena con carretas los huecos de estampillas. Y eso nos ilustra a todos. Javier Alegre hizo un comentario sobre los países que dependían, cuyas economías dependían del banano. Costa Rica nunca tuvo una economía dependiente del banano. Fue un producto importante de exportación. Hoy debe estar todavía en un sexto, séptimo, noveno, décimo lugar. No sé si alguno de los compañeros tiene la cifra, pero no era como sucedía, según dicen en las crónicas, algunos otros países de Centroamérica o de Sudamérica que tenían mucha dependencia del banano. Aquí no. Hoy en día aquí lo que se ve mucho es esto de las etiquetas. La número 1 obviamente Ecuador, yo diría de casi todo, 10 plátanos que se ven, por lo menos 5 tienen la etiqueta de Ecuador. Seguido por Guatemala y seguido por México. Esos son los 3 que se ven. Pues sí, cuando uno recorre, por ejemplo, un mercado de frutas en Alemania, y no es un invento, puede uno hacerlo con toda libertad. Bueno, ahora tal vez no, pero en muchas ciudades de Alemania uno recorre stands y ciertamente los bananos son primero de Ecuador. Y Costa Rica lo ve por todo lado. Lo ve en la piña, lo ve en el mango, lo ve en las guayabas, lo ve en muchísimos productos que se consumen exportados de Costa Rica, frutas, la gran mayoría frutas frescas, mango y piña, pero no, es más, se ve a la par mango de Perú y mango de Costa Rica, más o menos 1 a 1, casi en cualquier ciudad de Alemania. Estuve el año pasado en Múnich y doy fe de lo que está diciendo Luis Fernando. En el Tiergarten de Múnich justamente veías mucha fruta centroamericana. ¿Y viste a mi hija? No, porque mi hija... No quería hacer comentario en público. La vio, pero nunca te contó. Un caballero no tiene memoria. Bueno. ¿Algo más sobre el café para Alfonso? Estoy esperando el mío hasta ahora y no llega. Sigue esperando nomás. Sentadito. Bueno, con eso, Alfonso, muchísimas gracias nuevamente. Y ya adelantamos lo de mañana.